Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57 al 58. Primera de Corintios, capítulo 15, 57-58. Posiblemente estemos acá unos domingos en este pasaje, me refiero. Vamos a ver cómo nos va guiando el Señor. Por ahora vamos a leerlo juntos si les parece. ¿Me acompañan? ¿Eso es un no o es un sí? Ok, leámoslo entonces juntos, bien animados. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes que su trabajo en el Señor no es en vano. Padre, gracias, una vez más gracias por tu palabra. Es bueno recibirla, es bueno, Señor, hacer parte de la obra que tú estás haciendo en medio de nosotros. Te pido que hoy, Señor, nuestros corazones sean sostenidos por tu mano, por tu poder, que nuestros pensamientos y mentes sean dirigidos hacia tu voluntad, que tú nos lleves de tu mano, Señor, con tu tranquilidad, con tu bondad, con tu generosidad, Dios mío, hacia los propósitos de tu voluntad, a ser edificados, a ser fortalecidos, sostenidos por tu amor y por tu palabra, Señor. Gracias porque en medio del ruido del mundo podemos tener paz en ti. Ministra tu paz sobre nosotros, Señor. Te lo pido en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos tres asuntos relevantes en este pasaje. El primero de ellos es un motivo de agradecimiento. Es increíble esto. Me gusta mucho. Porque la victoria es de Dios. Pero aquí no hay una oferta dependiendo de nada, sino lo que estamos viendo concreta y directamente como un hecho cumplido es que ya Dios ganó. Y que nosotros lo que tenemos que hacer es alinearnos a esa victoria. Tenemos que ser conscientes de algo. Siempre que estemos en Cristo, saldremos victoriosos. Te lo voy a repetir. Siempre que estés en Cristo, vas a salir victorioso. Entonces esto se da por sentado en nuestra fe. Es un hecho cumplido y no da lugar a dudas. La victoria en Cristo está asegurada. Ahora, no solamente es la victoria en lo temporal, en lo que vemos, sino la victoria final. Aquí nos dice desde el verso 51, si se devuelven en sus Biblias, nos dice esto. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dile a que tienes al lado. Tenemos asegurada la victoria en Cristo. Ahora, mientras tanto, ¿cómo vivimos? Porque ahí es donde está el asunto. Es simple.
no por eso deja de ser muy, muy poderoso. Debemos vivir con gratitud. La gratitud es tan impactante y tan poderosa porque tiene que ver con nuestra actitud y tiene que ver con la manera como nosotros vemos el mundo. El rey David lo entendió después de haber pasado por tantas circunstancias. Un rey muy, muy reconocido, definitivamente. Un rey que tuvo honor, que tuvo riquezas, que tuvo reconocimiento. Un rey que fue precedido además por grandes líderes. Y después de él vio lo mismo. Siempre estuvo rodeado. Él tenía autoridad. Y es tan impresionante ver lo que sucedía alrededor del rey David. Pero hay algo que él reconoció. Cuando llegó la hora de entregar su legado, él le dejó a su hijo Salomón los recursos necesarios para levantar el templo. Pero quiero que piensen en esto, en su discurso de despedida, en Primero de Crónicas, capítulo 29, verso 11 al 13, dice lo siguiente: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Fue un hombre estadista que tuvo la victoria en las campañas que emprendió y en la guerra siempre volvió victorioso. Sin embargo, reconocía que no se debía a sí mismo, no se debía a su ejército poderoso, sino a que el Señor era el Dios de su ejército, a que el Señor era el Dios de su vida, de su empresa, de lo que él emprendía, de su casa, de sus hijos. Eso era lo que movía a este rey. Y sigue diciendo: tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. Y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Cada creyente recibe la victoria del Señor. Pero no sé si cada creyente vive la victoria del Señor. Es distinto. Ahora, ¿cómo está tu nivel de gratitud? Porque creo que la gratitud se convierte en un termómetro de nuestra actitud, de nuestras emociones y de la manera como entendemos el mundo. Podemos verlo de muchas formas, pero siempre será muy provechoso cuando yo puedo reconocer que Dios obra en favor mío. Te invito a que cierres tus ojos y que le digas: Señor, te doy las gracias. Mi victoria está en Cristo. Amén. El segundo punto de los tres que vamos a ver hoy es dos obligaciones permanentes. Nos sigue diciendo el texto Marco de la predicación hoy: por tanto, mis queridos hermanos. Este por tanto es, dado que gracias a Dios tenemos la victoria en Cristo Jesús, entonces, como consecuencia de esa victoria, tenemos dos obligaciones. Estamos obligados. Lo primero es a mantenernos firmes e inconmovibles. ¿Pero en qué? ¿En qué debo estar firme? ¿En qué no me debo mover? Porque a veces nosotros no nos movemos y nos queremos mantener firmes en la necedad, en la negligencia de algo. Y esa no es la firmeza que necesitamos. He predicado muchas veces que lo esencial al cristianismo es el cambio. Si no hay cambio, nosotros quedamos estáticos, nos estancamos. Y ese no es el llamado que Dios nos ha hecho a nuestras vidas.
Entonces, si vemos algo que es firme, es algo que no se mueve, pero además tiene unas características. Lo que está firme es algo que no se deja dominar o abatir. Y estamos en unos tiempos, quizá una semana o unas par de semanas, en donde muchas personas han sentido mucho ruido alrededor de sus vidas, mucho movimiento, cosas que pueden abatir, que tratan de dominar. Permanece firme, no te muevas. Dile a que tienes al lado, no te muevas. Permanece firme, dile, que Dios te da la victoria. Ahora, algo inconmovible es algo que no se conmueve, es algo que no se mueve. Y esto es muy bueno saberlo porque lo que hace referencia a ser inconmovible es algo que no se inquieta, ni se altera, ni se deja perturbar. No se deja perturbar. Entonces nosotros podemos estar viviendo circunstancias, pero cuando tenemos la seguridad de la victoria en Cristo, nuestras raíces profundas nos permiten recordar a quién pertenecemos y quién es el que al final termina ganando. Y eso nos involucra a nosotros porque somos hijos de Dios. Allí es donde se despliega sobre nuestras vidas lo que contiene Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. No se inquieten por nada. Dile al que tienes ahí al lado, no te vas a inquietar, tranquilo. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Aquí ya vemos una sumatoria. No solamente se trata de la gratitud que le debemos a Dios, sino que le debemos la oración unida a la gratitud. La consecuencia se deja ver prontamente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No creo que exista una manera distinta a la oración para lograr ese objetivo. No la veo. Es una cosa extraordinaria. Las personas a veces buscan la armonía. El otro día estábamos en un lugar bellísimo y entonces en una montaña por allá en la Sierra Nevada, espectacular. Y había un camino que decía camino a la espiritualidad. Y yo me asomé al camino a la espiritualidad y eso era un ramaje ahí. Eso era puro monte. ¿Sí? Porque hay personas que consideran realmente que para poder tener un encuentro sobrenatural tienen que ir hasta ese tipo de lugares. Entonces tenemos que viajar a las raíces de no sé qué y tenemos que ir al Tíbet y tenemos que hacer. Y entonces que cuando estamos allá en ese viaje o en ese viajado, encontramos la esencia. Tú necesitas ir a la presencia de Dios. Ese es el lugar. Ese es el lugar. Y nosotros no necesitamos ambientar el lugar donde nos podemos encontrar con Dios, porque ¿saben qué? A veces Dios se mueve en la turbulencia y en la tormenta. ¿Sí? En medio del fuego, del crepitar de las ramas, cuando todo se está incendiando, es donde Dios aparece. Como en las historias de la Biblia, pasa en la Biblia, pasa en la vida real. Es así. Y entonces no tenemos que ambientar, poner luces, algo de olor que huela espiritual, sino que tenemos es que tener un corazón que se desparrama delante del Señor. Porque ahí pasan cosas extraordinarias. Cualquier persona, aún la de voluntad más firme, en cualquier momento se derrumba. Pero como hijos de Dios, tenemos una opción que no se puede comparar. No tiene par, no tiene un igual, ni nada la supera. Es que tienes la oportunidad de depender de Dios, de entregarle tu vida a Dios y dejar que Él se haga cargo. Cuando yo soy consciente de mi humanidad, porque ¿saben qué? A veces los problemas, ¿saben qué? Lo grave a veces de los problemas
que creemos que nosotros somos los únicos que los poseemos. Y que somos nosotros quien tiene que darle una solución a eso. Y quizá necesitamos un fuerte compromiso con nosotros mismos para resolver. Pero te voy a decir algo. El problema siempre el Señor lo resuelve. Siempre. Entonces lo que tengo que hacer es buscar la provisión de Dios para resolver esa situación. Y tengo que ir a buscar al Señor y decirle: Señor, ¿qué opinas tú de esta situación? Miren, muchas veces cuando alguien viene a mi oficina, suelo preguntar intencionalmente lo siguiente. Después de que me cuentan la historia, le digo: ¿y qué te dijo el Señor? ¿Sí? Aquí han estado en mi oficina. ¿Y Dios qué te dijo? ¿Sí? Porque también podemos llegar a creer que Dios me va a decir algo si yo me concentro y entro en ese ambiente. Entonces tengo que ir hasta la sierra para que Dios me diga algo. Dios te dice algo, te voy a decir dónde: en la Biblia. Porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Entonces, si tú llenas tu cabeza de la palabra de Dios, sencillamente, cuando necesites echar mano de algo, ahí es donde el Espíritu Santo le dice: fresco, que como usted hizo la lección, yo le voy a tirar el dato. Y le da el mamonazo con la palabra. Y con eso quedamos conectados con el Señor. Esto era lo que yo necesitaba. Entonces yo voy a la palabra del Señor y busco y miro, y quizá algo que subrayé hace un tiempo o algo que está por cumplirse, y me recuerda el Señor que eso es para mí y que debo aguardar y que debo esperar y que voy a caminar sobre esa palabra. Entonces tengo una línea base. Y sobre esa línea base yo voy a empezar a dar los pasos y voy a haber cumplido la voluntad de Dios en mi vida. Pero tengo que ser muchas veces consciente simplemente de mi humanidad, de mi debilidad o quizá de mi vulnerabilidad. Pero sobre todo debemos ser conscientes de nuestra necesidad de ser renovados constantemente por Dios. Esa relación con Dios se debe dar sobre la base de 3 ejes fundamentales. El primero es, ya lo dije, en la oración. El segundo es en el leer, en la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Cuando hablo de meditar en la palabra, es pensar en ella. ¿Por qué está ahí? ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué aplicación tiene para mi vida? Como lo hemos aprendido. ¿Por qué Dios está trayendo esto a colación? Y qué bueno tenerlo, y qué bueno revisarlo, y qué bueno escudriñarlo. Y como consecuencia de esto se desata el poder del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, tu oración, tu tiempo, tu relación con Dios debe depender de esas 3 cosas como mínimo. Y esto va más allá de cualquier religiosidad, de cualquier entendimiento de lo que sea. Oración, lectura y meditación en la palabra y el poder del Espíritu Santo. Cuando esa relación es una relación viva, te voy a decir qué va a pasar. Lo que nos dice Hebreos 10:23, que nosotros mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Yo voy a mantener firme la esperanza. Voy a estar esperanzado siempre. Dile a que tienes al lado: ponte firme y no te muevas, que ya tienes la victoria en Cristo. Ve por ella. El segundo punto que debemos considerar en este segundo capítulo de la obligación permanente es progresar siempre. Progresar no es lo mismo que crecer. ¿Por qué? Porque el crecimiento a veces tiene un tope. ¿Sí? Por ejemplo, yo mido 1,80. Yo no voy a crecer más de eso. Creo que a los 47 ya uno crece más, ¿no? Más bien empieza a pasar lo contrario. Entonces, a veces confundimos crecimiento con progreso. Y el crecimiento muchas veces tiene un límite, pero el progreso no.
Y nosotros debemos estar pensando lo que la palabra nos está diciendo. Nos está diciendo, crezca siempre, porque hay cosas que naturalmente ya no deben seguir creciendo. Pero lo que sí nos manda es a que siempre hagamos ¿qué? Progresemos. Dile que tienes al lado, ¿estás oyendo? Hay que progresar. El creyente no debe detenerse en su progreso. Debe estar progresando siempre. Y entonces existe una necesidad permanente en nosotros de avanzar, en nosotros de crecer. Es natural, tiene que ver con la trascendencia, tiene que ver con lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Cuando eso no se da, cuando estamos estancados, sentimos que nos asfixiamos. Porque hay que darse cuenta que tenemos que avanzar, que tenemos que progresar. ¿Le puedes decir algo al de al lado? Hoy estamos todos muy predicadores. Dile, vamos a progresar en esto. Por eso estudiamos, por eso trabajamos, por eso viajamos, porque queremos más. Porque hay un sentido en nosotros puesto por Dios para que avancemos, para progresar. Queremos conocer más, queremos ir por más. Pero ¿cuál es el progreso fundamental? Tú puedes trabajar, estudiar, capacitarte, mejorar tus posibilidades, tus capacidades, tus ingresos, saber más. Pero siempre esas metas tienen una característica, que una gran meta, cuando se alcanza, se vuelve pequeña. Se hace pequeña, pierde su valía, su valor. No porque se menosprecie, sino porque se alcanzó. Entonces ya queda en lo logrado, en el ámbito de los logros. Entonces ya no tengo que estar pensando en eso, ya no es lo que me está motivando porque ya lo alcancé. Quizá haya que tomar otras decisiones de cómo mantener eso, cómo sustentarlo en el tiempo, etcétera, y los retos cambien. Pero sobre todo, ya uno siente que como ya lo conquistó, como ya lo alcanzó, como ya tuvo un gobierno sobre eso, entonces tenemos que ir por más. Y así hay muchas cosas que se vuelven pequeñas, que pierden su impacto, pierden su valor, se deterioran, baja su estima, porque ya simplemente es un hecho cumplido y te acostumbras a ello. Pero hay un progreso que no se empobrece, hay un progreso que no se deteriora, no es monótono y que es definitivo. Es el progreso en la obra del Señor. Esto es increíble. Y es increíble porque se trata de ti, se trata de Dios. Se trata de lo que Dios está o quiere hacer en tu vida o está haciendo en tu vida. Y se trata además de lo que Dios va a hacer por medio de tu vida. Esto es clave. Así entendemos bien lo que nos dice Proverbios 4:18. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Pero les tengo una noticia, el día no ha alcanzado su plenitud. Por tanto, tenemos que seguir ¿qué? Progresando. No vivimos en el nivel del estancamiento. Cuando nosotros estamos estancados, cuando estamos retrocediendo, cuando nosotros no comprendemos qué está pasando, no estamos bien, necesitamos ayuda. Y ahí es donde Dios está sembrando eternidad en nuestro corazón, donde nos está moviendo a un propósito, donde nos está manifestando que nosotros no podemos seguir viviendo de esa manera, que hay que dar un paso, que hay que crecer, que hay que avanzar, que hay que seguir adelante, que hay que progresar. Ten metas, visiona, planea.
Busca recursos, piensa en dónde estás, hacia dónde vas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué debes hacer para lograr eso que te estás planteando? Pero sobre todo, te voy a decir algo, permite que en esa obra Dios haga la obra en tu vida, en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, con las personas con las que te relacionas. Permite que Dios lo haga. Y por eso es tan importante que en oración le diga: Señor, guíame, Señor, yo te necesito. A veces recibimos noticias que no son las que nosotros nos esperábamos. No alcanzamos a conseguir lo que pensábamos y dábamos por cierto, y no llegó eso en la manera como nosotros lo concebimos, lo pensamos. Eso no significa que el camino se haya acabado. Significa que Dios tiene algo mejor. Y que tenemos que llegar a comprender y sortear las dificultades que se nos están presentando. ¿Por qué? Porque Dios tiene más y quiere que vayamos por más. Progresa en la obra del Señor. Dile que tienes al lado: progresa en la obra del Señor. Ahora, eso me conduce al último punto. Una certeza. Fíjate que es sencillo la instrucción: un motivo de agradecimiento, 2 obligaciones y una certeza. Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Concientizarse de algo es sacarlo a la superficie. Es llevarlo al nivel del reconocimiento. Eso es concientizarse. Nunca puedes creer mal en cuanto a Dios. Porque todo lo que hagas con el Señor o lo que Dios está haciendo en ti va a producir un fruto. Siempre. O sea, no va a ser en vano. Hay una certeza en este pasaje de una recompensa, pero la certeza se basa en que yo reconozca, que yo sea consciente de que en Dios siempre voy a ver el fruto. Y que cuando yo tomo una decisión espiritual, sea ponerme en oración de rodillas y clamar a Dios o empezar a vivir los principios de la palabra de Dios, yo tengo que saber, tener la certeza en mi corazón, ser consciente de que Dios va a hacer algo con eso. Y que no estoy perdiendo el tiempo, sino que voy a ver el fruto. En Gálatas capítulo 6, verso 9 nos dice entonces: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No te des por vencido. Haz el bien. No te canses. ¿Le puedes decir eso al de al lado? Dile: no te canses de hacer el bien. En Hechos 17, 27 al 28, nos afirma lo siguiente: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Cierro con Romanos 13, 12. Nos dice: la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Si quieres grandes cambios en tu vida, debes tomar grandes decisiones. No puede ser posible que pensemos que nuestra vida va a cambiar si seguimos haciendo lo mismo. No va a ocurrir el cambio. No van a darse las cosas que queremos ni que anhelamos, sino que tenemos que aprender a hacer lo que tenemos que hacer para encontrar los resultados que estamos deseando profundamente en nuestra vida. Y sé que hay personas que anhelan el cambio. Sé que hay personas que anhelan ver una vida diferente.
para eso tienes que tomar decisiones hoy. Tienes que tomar acciones que te conduzcan hacia eso. Tienes que buscar del Señor. Tienes que caminar con Él porque Él es el que va a abrir esas puertas. Y ahí es donde es necesario que te mantengas firme, porque nada en el Señor es en vano. Eso es lo maravilloso de nuestra fe. La promesa que encontramos acá es que tu vida puede ser un círculo de virtudes, un círculo virtuoso. Que tu vida puede ser un círculo de bendiciones, de triunfos, de victorias en todos los asuntos. En absolutamente todos los asuntos arrancas en la victoria y terminas en la victoria, sin que esto signifique que van a haber ausencia de batallas, días difíciles, días malos, decepciones, fracasos, temores, angustias, debilidades o dudas. Pero cuando estás pegado en Cristo, sabes que todo se supera en Él. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en Él no es en vano. Señor, te doy las gracias por tu palabra y porque hoy, sin importar el ruido, Señor, que pueda estar dándose alrededor de los tuyos, de los que te buscamos, tú tienes un plan. Tú eres Dios con un propósito sobre nosotros. Nuestras vidas están en tu mano, Señor. Y simplemente con una palabra tuya podremos ver, Señor, cómo cambian todas las cosas. Cómo tu brazo puede transformar todo. Permítenos entenderlo. Y en tu gracia y en tu favor, que podamos vivir buscando la sabiduría que proviene de ti, para ver reflejada esa victoria hoy, Señor, en nuestras vidas, hoy en nuestra casa, hoy en nuestra familia, hoy en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestras relaciones, Señor, en nuestras actividades, hoy, Señor, esa victoria. Yo te pido que renueves la esperanza, Señor, de los que aquí se encuentran. Yo te pido que todo lo que ha procurado desvirtuar, Señor, la verdad, todo lo que ha procurado estancar a los tuyos, Señor, desviarlos de la verdad, frenarlos, apartarlos del camino, hoy sea derribado en el nombre de Jesús y que tú te levantes en medio de nosotros, Señor, y que podamos ver tu poder, tu gloria y tu nombre en medio de nosotros. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.